Bienvenidos a Java Code Sessions 8, excepciones parte 2. Y antes de continuar con nuestro tema de excepciones en Java, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal, que en los comentarios me digan qué temas les gustaría que tratemos en Java Code Sessions de programación en Java. Y también para invitarlos a que descarguen el código fuente de los ejemplos que estamos viendo en mi GitHub. En la descripción les dejo la liga de GitHub y también en el primer comentario. Muy bien, vamos a continuar con el tema de excepciones en Java. Vamos directamente al código. Ya vimos que las excepciones en Java se pueden manejar a través de los bloques try-catch o a través de throws. Hay otro bloque de código que se utiliza con try-catch, que es el bloque finally. El bloque finally en Java se utiliza para ejecutar código importante que debe correrse siempre, sin importar si hubo o no hubo una excepción, principalmente para liberar recursos. ¿Qué recursos? Pues los del sistema operativo, que siempre son limitados. Estamos hablando de archivos, buffers, conexiones, sockets, etc., ¿no? Sobre todo esto es importante cuando nuestro sistema, nuestro software hace uso intensivo de estos recursos, porque se pueden llegar a agotar y pues necesitamos manejarlos correctamente. Aquí tengo mi clase finally example y tengo el método main, que recibe su array de argumentos, y voy a utilizar una clase que se llama bufferedReader, y ese bufferedReader lo que va a hacer es que va a leer un archivo que yo le estoy pasando como parámetro el path del archivo. Todas estas clases de uso de archivos y de buffers los vamos a ver con mucho mayor detalle en sesiones posteriores dedicadas a este tema, y ahorita solo las uso de ejemplo para lo del try-catch finally. Muy bien, una vez que leo el archivo a través del bufferedReader, lo que voy a hacer es que voy a leer su primer línea. El reader me permite ir leyendo un archivo línea por línea. Y esa primera línea la voy a agregar un string, la voy a asignar a un string, una variable tipo string que se llama firstLine, y la voy a mandar a imprimir. Tengo el catch por si algo ocurre, principalmente error de lectura y escritura o de acceso al archivo. Y voy a tener mi bloque finally. El bloque finally siempre se va a ejecutar independientemente de que haya habido o no haya habido un error o una excepción. Aquí también tengo un bloque try-catch dentro del finally, que también es válido ponerlo de manera anidada. Y lo que voy a hacer es que voy a intentar cerrar ese buffer de lectura para liberarlo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ejecutar este ejemplo. Le voy a dar en debug para verlo línea por línea. Aquí tengo el punto de interrupción y si encuentra el archivo, hace el reader. Tengo la primera línea, test1 Luis Valenzuela, que es un archivo de texto que sí escribe, por acá lo tengo. Test1 Luis Valenzuela, y lo mando a imprimir. Output, aquí está lo que mandé a imprimir, y después tengo el finally. Vamos a intentar cerrar el reader, en este caso verifico que no sea nulo y lo cierro. De esta manera logro liberar ese recurso. ¿Qué pasa si yo tengo un archivo que no existe? Por ejemplo, testx, voy a dar debug file y vamos a ver que hay el punto de interrupción y inmediatamente se va a lanzar la excepción porque ese archivo no existe. Y exception, error de input-output, me dice, hago el manejo de la excepción, lo mando a imprimir a consola, error al leer el archivo y obtengo el mensaje de la excepción, que en este caso es, el sistema no puede encontrar el archivo especificado. Y después ejecuto finally. En este caso, reader va a ser nulo porque no lo pude crear, porque se lanzó la excepción. Entonces no lo intento cerrar y termina. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo del bloque finally que siempre se va a ejecutar independientemente de que haya o no haya ocurrido una excepción. Ahora, si yo tengo varios recursos, varios readers de archivos, entonces el bloque finally pues siempre va a ser igual, siempre lo voy a estar repitiendo. Para evitar esto, tengo otra forma de hacerlo a través de
un mecanismo que se conoce como Try with Resources, que es una característica en Java que facilita precisamente el manejo automático de recursos como los archivos, conexiones de red o cualquier otro recurso que necesite ser cerrado después de su uso. Esto lo facilita un poco. Tengo aquí el uso de Try with Resources para manejar el mismo buffer reader que veíamos hace un momento. ¿Cómo lo declaro? El bloque try y entre paréntesis voy a poner el recurso que voy a estar cerrando de manera automática una vez que termine de ejecutar. Lo declaro y después tengo ya el código que va a ir dentro del try. Esto es a través de como si fuera un método y recibe un parámetro, que en este caso el parámetro pues es la declaración del recurso. Miren, es try y entre paréntesis, ¿no? Aquí dentro pues tengo toda la declaración de ese buffer. Aquí ya lo perdí. Es buffer reader, va a ser el reader igual a new buffer reader y vamos a pasarle como parámetro el código para crear el reader, que va a ser a través de un file reader, que es el que habíamos visto ahorita. Y listo, ahí tenemos ya nuestro bloque de código. Mismo caso, lo voy a través del reader voy a leer la primera línea y lo voy a mandar a pantalla. Aquí ya no tengo en el finally, ya no tengo todo el código para cerrar el recurso. Esto lo hace automáticamente Java porque lo estoy utilizando dentro de un try with resources a través del paréntesis donde pongo dentro el recurso. Entonces voy a dar debug. Se ejecuta llega el punto de interrupción y aquí cachó la excepción. ¿Por qué? Porque estoy pasando test X, que no existe, error al leer el archivo y después el bloque finally, siempre, ¿no? Entonces, error al leer el archivo, aquí me pone el detalle del error y bloque finally, lo que yo tenga que hacer en el bloque finally, que ya no tiene nada que ver con el cerrar el recurso. Eso se hace de manera automática. Si yo le pongo aquí un archivo que sí existe, le voy a dar otra vez debug file. Llega al punto de interrupción, le doy paso por paso, ya no hubo excepción porque sí existe el archivo. Mando a imprimir a pantalla el contenido de la primera línea. No se ejecuta el catch, pero sí se va a ejecutar el finally. Y manda el mensaje del finally. Entonces, bueno, aquí ya me permite evitar la repetición de toda esta parte de cerrar el recurso, que siempre va a ser igual. Y puedo hacer otras cosas en el bloque finally que siempre debo de ejecutar, ¿no? Por ejemplo, mandar un log o cualquier cosa que me sea útil durante la ejecución del software. Ahora, ¿cuáles son las clases que se pueden utilizar como recursos? No todas se pueden utilizar. Por ejemplo, para entrada y salida de archivos, pues tengo estas, ¿no? El file input stream, file output stream, file reader, file writer, es decir, clases de lectura y escritura. También los de entrada y salida de datos, como el input stream, output stream. Los de conexiones de red, como los socket o los server socket. O al trabajar con base de datos, connection, statement, prepare statement, result set. ¿Cuáles son las que son candidatos o que se pueden utilizar dentro del bloque Try with Resources? Pues son aquellos que implementan o extienden de una clase que es autoclosable para que se pueda ejecutar ese bloque de código de cerrar el recurso. Entonces, ¿cuáles son? Voy aquí a ver, por ejemplo, file input stream para que vean cómo está declarado. Voy a buscar el código fuente, source code, y aquí tengo file input stream de OpenJDK. Entonces yo aquí puedo ver que file input stream extiende de input stream, le doy doble clic y me voy a esa clase. Acá está la declaración de esa clase. Public abstract class
InputStream, que a su vez implementa una interfaz que es closable. Le doy doble clic para ir a ver esa interfaz. Aquí está la interfaz, que básicamente closable tiene la declaración de un método que es close. Y este es autoclosable, es la clase de la cual extiende. Entonces sí puedo utilizar file InputStream porque al finalmente tiene esta implementación de autoclosable, ¿no? Que es una interfaz. Entonces esta interfaz de autoclosable define su método close. De esta manera, pues file InputStream va a tener esa declaración. Voy a regresar aquí a file InputStream. File InputStream. La clase es file InputStream. Source code es este de aquí. Y debe de tener un método que se llame close. De hecho, aquí está. Está obligado a implementar este método porque pues ya viene definido en las interfaces que implementa de las clases que extiende. Entonces, en lugar de poner yo esto en el método, en mi bloque finally, pues ya automáticamente se va a ejecutar este código cuando lo incluimos dentro de un bloque try with resources. Muy bien. Aquí terminamos la segunda parte de nuestro Java Code Sessions 8 excepciones. Y en la parte 3 vamos a hablar sobre otras cuestiones de manejo de excepciones como excepciones personalizadas o el log de las excepciones. Muchas gracias por ver este video, espero que sea de mucha ayuda y utilidad en su camino de aprender Java. Los invito a que se suscriban a mi canal, que en los comentarios me escriban qué temas de Java les gustaría que tratemos o me escriban dudas sobre los temas que estamos viendo. Y también los invito a que descarguen el código de los ejercicios en mi GitHub. Les dejo la liga en la descripción del video y en el primer comentario. Muchas gracias, hasta luego.